Bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una historia que nos enseña las consecuencias de las mentiras, la fábula de Pedro y el lobo. Esperamos que sea de tu agrado. Había una vez un niño llamado Pedro, quien vivía en una pequeña aldea rodeada de verdes praderas. Pedro era un joven pastor que cuidaba las ovejas de su familia y adicionalmente, por una pequeña compensación, llevaba a pastar a otras ovejas de los vecinos. Todos los días salía al campo con su rebaño y pasaba largas horas observando a las ovejas mientras pastaban tranquilas en los prados. Pedro era un niño muy travieso y a menudo se aburría de su rutina diaria. Un día, mientras miraba a las ovejas, le surgió una idea para hacer el día más interesante. Decidió que sería muy divertido jugarles una broma a los aldeanos. Un susto nada más. ¿Qué tan malo podía ser? Así que subió a lo alto de una colina, levantó los brazos y gritó a toda voz: ¡Lobo, lobo! ¡Un lobo está atacando mi rebaño! Al escuchar el grito de Pedro, los aldeanos preocupados corrieron rápidamente hacia la colina, con palos y herramientas para ahuyentar al lobo. Pero cuando llegaron, encontraron a Pedro riendo a carcajadas. ¿Dónde está el lobo?, preguntó uno de los aldeanos mirando alrededor confundido. Pedro no pudo contener la risa y le respondió: «No hay lobo, solo quería ver qué tan rápidos eran». Los aldeanos no estaban contentos con la broma. Le dijeron que no jugara con esas cosas, que un lobo podría aparecer de verdad en cualquier momento y ser un verdadero peligro tanto para él como para las ovejas. Muy serios, se fueron de vuelta a sus hogares algo molestos. Al día siguiente, Pedro, aburrido nuevamente, decidió repetir la misma broma. Subió a la colina y gritó con todas sus fuerzas: ¡Lobo, lobo! ¡Un lobo está atacando a mis ovejas! ¡Auxilio! Y nuevamente los aldeanos corrieron al rescate, con palos en las manos y rostros llenos de preocupación. Pero cuando llegaron encontraron a Pedro riendo de nuevo. «Era otra broma», exclamó Pedro entre risas. Los aldeanos estaban aún más enojados que la primera vez y le advirtieron a Pedro que no jugara con algo tan serio, ya que podría haber consecuencias graves. «Si sigues jugando con cosas como esa, nadie te creerá cuando de verdad haya un peligro», le dijo uno de los aldeanos y se marcharon nuevamente. Pedro, sin embargo, no prestó mucha atención a las advertencias de los aldeanos. Estaba convencido de que las bromas no causaban ningún daño y que podía hacerlas tantas veces como quisiera, que era una forma muy divertida de matar el aburrimiento. Además, ayudaba a los vecinos a hacer un poco de ejercicio, obligándoles a correr. Pero un día, mientras cuidaba su rebaño como siempre, Pedro vio algo que no había esperado: un lobo real, grande y peligroso, saliendo de entre los árboles y acercándose al rebaño. El lobo comenzó a atacar a las ovejas y Pedro, asustado, corrió hacia la colina. Levantó los brazos y gritó con desesperación: ¡Lobo, lobo! ¡Un lobo de verdad está atacando mi rebaño! Pero esta vez los aldeanos, al escuchar el grito, pensaron que Pedro estaba jugando otra vez. Después de todo, ya había mentido tantas veces que no podían creerle. Decidieron hacer oídos sordos. Nadie vino en su ayuda. Pedro, angustiado y lleno de desesperación, tuvo que mirar indefenso cómo el lobo atacaba a sus ovejas y pensó que no había manera de detenerlo. Desesperado corrió hacia el pueblo, pero ya era demasiado tarde. El lobo había causado graves daños al rebaño. Pedro suplicó, pero los aldeanos ya no le creían y le pedían que dejara de molestar. Cuando el travieso niño comenzó a llorar desesperado, decidieron ayudarle. Finalmente, los aldeanos acompañaron a Pedro y vieron todos los destrozos y una gran tristeza cubrió el rostro del niño. El lobo había huido, pero el daño estaba hecho. ¿Ahora entiendes el precio de las mentiras?, le preguntó un aldeano con seriedad. Pedro, avergonzado, comprendió la lección. A partir de ese momento, entendió que las mentiras y las burlas no solo causaban desconfianza, sino que también podían poner en peligro a quienes lo rodeaban.
¿Qué te pareció esta historia? Recuerda que decir mentiras puede tener graves consecuencias y causar que los demás dejen de confiar en ti. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!